rato en la puerta que dije, vamos a hacer la conferencia. Bueno, ayer quedé de platicarles el número de niños y niñas que van a ser beneficiados con la beca universal para niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria. Aquí está en la... Si quieren luego se las pasas, Mauro, porque no, creo que no se ve muy bien. Pero a ver, vamos a empezar con secundaria el próximo año. Entonces, el número de beneficiarios, de derechohabientes, de nuevos derechos, de niños con nuevos derechos, niños y niñas con nuevos derechos, de secundaria son para la matrícula pública 25-26, recuerden que empieza en septiembre del 25, pero iniciaríamos 24-25, porque iniciaría en enero del 2025, son 5.930.627 niños y niñas y adolescentes. Y como ustedes pueden ver, cómo va disminuyendo el número de niños y niñas que entran a la escuela. Esto es parte de la disminución de la natalidad que viene ya desde hace varios años. Entonces, en total de niños y niñas matriculados en escuela pública, 24-25 son 21.240.545 y los beneficios serían para 5.930.627 en enero del 2025 y para septiembre del 2025 serían 5.921.435, es decir, los que entran a primero de secundaria disminuye la matrícula por la disminución que ha habido en los últimos años de la natalidad. Eso sería en cuanto a la matrícula educativa, y los siguientes años, de acuerdo a la proyección, pues ya estarían incorporándose los 21 millones de niños y niñas al programa. Bueno, ese es uno de los temas que quedé de plantearles. Estamos revisando también el de mujeres. De acuerdo con el INEGI, con el censo del INEGI, son 2.5 millones de mujeres de 60 a 64 años. En ese caso sí va aumentando de acuerdo con los años, pero para el primer año serían 1 millón de mujeres de un universo de 2.4 millones de mujeres que estaríamos incluyéndolas en el 2026. Bueno, ese es el primer tema y si quieren pues pasamos a las preguntas. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Alma Muñoz de La Jornada. Gracias. Doctora, quisiera preguntarle su opinión ahora que van a Pasta de Conchos, su sentir. Se hace el hallazgo de los primeros restos y hay una demanda que exige castigo para Germán Larrea, por favor. Sí, yo creo que primero aplaudir la decisión del presidente López Obrador de buscar los cuerpos de los mineros y responder a la demanda de las familias. Vamos mañana pues a platicar con el presidente, vamos a escuchar lo que dicen las familias. La parte jurídica pues hay que ver qué es lo que están planteando, particularmente el sindicato minero. Pero creo que lo más importante de esto es, yo pienso que la cuarta transformación tiene una palabra, son varias palabras que acompañan a la cuarta transformación: honestidad, pero una muy importante es justicia. Yo lo he dicho que la justicia tiene varios ámbitos. Es la justicia social, que es esencia de la cuarta transformación, el por el bien de todos, primero los pobres, tiene en su esencia la justicia social, la justicia ambiental, la justicia para las mujeres, la justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos, la justicia para las mujeres. Y creo que en este caso hay una parte, además de lo que tiene que ver con el sistema de justicia en nuestro país, pues una parte
que tiene que ver con la justicia más allá de la parte penal. Y creo que hoy se está haciendo justicia a las familias al haber hecho pues este trabajo durante tantos años. Y vamos a ver pues mañana lo que dicen las familias y ya pues nos enteraremos de la parte jurídica. Entonces se van a reunir legal. con las familias. Sí, hay una reunión con las ahí familias. Mismo. Ahí mismo. ¿Y cuál es el mensaje, cuál es la señal que ustedes están enviando al iniciar sus recorridos justamente allí? Porque pues esto sigue, las investigaciones y todo tiene que continuar. Eso pues ya es cuestión de las fiscalías, ya no nos corresponde a nosotros, pero creo que hay una parte muy importante que es una parte humana enorme, que también está asociada a la Cuarta Transformación. Eso es el humanismo mexicano, más allá incluso de la historia, la fraternidad, el reconocimiento, la cercanía con las víctimas y con las familias. Entonces, pues yo pienso que va a ser un momento muy emotivo y pues vamos a ser testigos de ese momento. Y en el caso de Germán Larrea, pues ya tendrá que definirlo la fiscalía y pues también cómo fueron los hechos en ese momento. Mañana nos vamos a enterar bien y podemos ya darles más, podemos platicar más la próxima semana. Pero en principio, pues es un sentido humanista del gobierno del presidente López Obrador y por otro lado de justicia a las familias. Y la parte penal, pues ya tendrá que definir las instancias correspondientes. También es un mensaje de que en su gobierno se seguirán las investigaciones a tope a donde tope. Las investigaciones le corresponden a la Fiscalía, eso hay que decirlo, en general. Uno puede presentar una demanda y en este caso es la demanda de las familias, del sindicato y tendrá pues que verse en la Fiscalía. Pero finalmente el gobierno, esta parte de reconocimiento de las víctimas, de las familias, pues es una parte humana muy importante y finalmente de justicia a las familias. Gracias. Continuamos con Marta Martínez de Reforma. Gracias, doctora. Buenas tardes. Yo quiero preguntarle, usted a lo largo de estos últimos días ha hablado sobre este Parlamento abierto y este diálogo en torno a la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, el día de ayer el presidente ya habló de que el tema de los ministros, magistrados y jueces a urnas es un tema irreductible para él. Yo quisiera saber si usted está en la misma sintonía que él, si este es un tema también irreductible para usted en esta reforma. También quisiera pues pedirle, ya nos habló hace un momento cuando llegó aquí a la Casa de Transición sobre este pronunciamiento de la Asociación de Banqueros, pero quisiera pedirle que nos abunde un poco sobre este posicionamiento, cuál es su impresión. Y finalmente, nada más que nos confirme, hay un rumor de que usted se reuniría con diputados y senadores entrantes, electos, y se habla de que sería el próximo martes. Si nos puede confirmar si sería así y si no, si nos puede dar un poco detalles sobre este encuentro. Muchas gracias. Sí, ustedes conocen nuestra posición respecto a la elección de jueces, magistrados, ministros. La hablamos en la campaña, la pusimos a votación en las plazas, pero eso no quita que se conozca el contenido de la reforma por el pueblo de México y que se escuche en este Parlamento abierto que se está planteando. Mi opinión también es que deben elegirse los jueces, pero creo que también es importante pues que se haga este Parlamento abierto y no es novedad, lo dije durante toda la campaña y acostumbramos a mantener nuestras posiciones. Pero también es importante que se conozca. Y el día de hoy estuvo aquí Mario Delgado, ya se mandaron a hacer las encuestas, esperamos que el lunes el resultado de esta encuesta, de qué opina el pueblo de México a partir de una encuesta, cuál es su opinión de jueces, magistrados, ministros y también de la elección
directa. El fin de semana creo que van a estar haciéndose. Sí, el lunes habría los resultados, exactamente. Y el día de hoy en la mañana hablé con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, con Nacho Mier. Él me comentó que ellos van a dar a conocer cómo sería este proceso de Parlamento abierto. Sobre el tema de… Preparamos ahí unas transparencias también que las utilizaba en la campaña, no, más bien las de la fortaleza económica del país. Que las utilizamos en toda la campaña, siempre en las reuniones, principalmente con empresarios de todos los niveles, empresarias que nos reunimos con ellos durante toda la campaña y las actualizamos ahora. Entonces, hay una solidez de la economía mexicana durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que existe a la fecha. ¿Cuáles son estos indicadores que lo muestran? Finanzas públicas sanas, son 2.4 billones de pesos de ahorro a partir de la austeridad republicana, un mercado laboral fuerte, es el mínimo histórico más bajo entre todos los países de la OCDE de desempleo, las reservas internacionales del país, del Banco de México, también son históricas, somos la 12ª economía del mundo, el principal socio comercial con los Estados Unidos, cosa que nunca se había dado, y también la inflación sigue bajando en nuestro país. Estos son datos de mayo del 2024 y eso no ha cambiado. Pásate a la siguiente, por favor. El bienestar del mercado interno, que también es un sello de la Cuarta Transformación, al aumentar el salario mínimo, al crearse nuevos empleos, al desaparecer el outsourcing, con los programas sociales, pues el mercado interno tiene una fortaleza muy grande y también vinculado con el crecimiento económico que a la fecha se plantea que va a seguir creciendo el país en este año y que fue de 3.7 en el 22 y de 3.2 en el 23. Y luego esto es importantísimo, lo mencionó también el presidente, no sé si ayer o antier, antes de ayer en la mañanera, no solamente la inversión extranjera directa, que ha sido de 164.971 millones de dólares, sino que hay al 31 de mayo 127 anuncios de inversión que suman 39.157 millones de dólares adicionales durante el 2024 y eso no ha cambiado. Adelante. Y esto es lo que dice la Asociación de Bancos, que recupero. Es importante seguir generando certidumbre y confianza para la inversión, como se ha hecho en este gobierno en estos 6 años, y esta certidumbre y confianza que hemos tenido han permitido a la banca seguir creciendo y apoyando a las familias y empresas mexicanas, y dicen que sigue habiendo esta certidumbre independientemente del cambio en el dólar en estos días. Sería esencialmente eso y obviamente pues la variación, de todas maneras la variación del tipo de cambio respecto al dólar es favorable de todos los sexenios y además respecto a otras naciones, y la última creo que viene, ahí está, la variación de divisas contra el dólar, que también la economía de México está sana, está fuerte y no hay de qué preocuparse. El martes nos vamos a reunir con los senadores y diputados electos. No, son muchísimos. Entonces, están viendo en qué salón nos vamos a reunir. Es una reunión de cortesía, de felicitarnos a todos por este gran triunfo, esencialmente. Sí, yo diría que Morena se las puede hacer un boletín, Mauro, sí, porque ellos son quienes están decidiendo qué empresas y también Morena. Siguiente pregunta de Angélica Guerrero, el financiero Bloomberg. Doctora, buenos días, con el gusto de saludarla. Preguntas 3 rápidamente.
El proyecto de reforma del presidente López Obrador prevé que ya a partir de 2025 los jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular, ya de manera directa. En el proyecto de reforma se señala que esto sería organizado ya por el nuevo INE, es decir, ya con una reforma al INE que se llamaría incluso Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Esto significaría que una vez aprobada posiblemente esta reforma al Poder Judicial, la siguiente sería la reforma al INE. Para reformar al INE, una reforma electoral, ¿se metería acelerador para esto? En otra pregunta, hoy el Consejo de la Judicatura Federal ve con buenos ojos este diálogo para participar en estos diálogos para la reforma judicial. La iniciativa también prevé la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal por 2 organismos más. ¿Qué opinión le merece que ellos quieran participar en este contexto de la eventual desaparición del Consejo de la Judicatura? Y por último, doctora, si me permite, ayer la secretaria de Relaciones Exteriores de Ecuador mencionó que estaría dispuesta o que quiere entablar nuevamente un diálogo con México, restablecer relaciones. ¿Usted estaría dispuesta a hacerlo una vez que asuma la presidencia? Y de ser así, ¿en qué contexto usted aceptaría o dialogaría nuevamente o restablecería relaciones con Ecuador? Gracias. Sí, a ver, son varios temas. El primero, además decir que por la intervención anterior, la solidez económica de México se debe a este cambio de modelo económico que hubo en nuestro país. Dejamos atrás el neoliberalismo e inició la economía moral, el humanismo mexicano, la cuarta transformación, que cambió el modelo, en donde se impulsa la economía desde abajo. Y esto es lo que le da la enorme fortaleza en este momento y además seguir recibiendo inversiones al país. Entonces esto es, y va a continuar el modelo económico. Lo dijimos siempre y así va a ser. El neoliberalismo no va a regresar a nuestro país. Por otro lado, la primera es primero son estas 5 reformas que hemos planteado. Planteamos los programas sociales, los derechos sociales, yo diría más bien, porque en el momento que se inscriben en la Constitución son derechos, no son programas. Segundo, el tema de el ISSSTE. Las primeras 2 son los nuevos derechos sociales que estaríamos incorporando a la Constitución, la ley del ISSSTE, la reforma al Poder Judicial y la no reelección. Esas fueron las 5 primeras que se están planteando, y después ya veríamos las otras reformas, que son 18 constitucionales y 2 a leyes secundarias. El Consejo de la Judicatura Federal. Que participe, qué bueno que quieren participar. Vamos a recibir la carta y se la voy a enviar a los diputados y diputadas para que tomen en cuenta o a Nacho Mier y a Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores, para que tomen en cuenta esta solicitud. Yo creo que una de las virtudes de la reforma es justamente que el Consejo de la Judicatura no sea juez y parte, porque es hoy la presidenta de la Corte quien es también presidenta del Consejo de la Judicatura. Y realmente las sanciones son prácticamente administrativas las que se han hecho a jueces, o por razones administrativas, no por un asunto de realmente evaluar el trabajo de fondo de un juez, de una jueza, de un magistrado, de un ministro. Entonces esta separación que se está haciendo es muy importante, y al mismo tiempo este otro organismo administrativo que se está planteando, porque hoy el Consejo de la Judicatura tiene la parte administrativa y de sanción como tribunal, digamos, a los jueces. Entonces esto es también fundamental, es importantísimo. Entonces espero que participen, me parece, los ministros también, si quieren participar, que participen en este proceso de parlamento abierto y de discusión amplia de la reforma judicial.
Y sobre Ecuador, a ver, Ecuador hizo una violenta agresión a la Embajada de México. Invadió violentamente la Embajada de México, agredió al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia, en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron pues todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar, porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado el caso de el vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México, porque el derecho de asilo lo brinda el país que le está dando el derecho de asilo. Entonces nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha adoptado el presidente López Obrador. Entonces tienen ellos que dar el paso, la disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda, y también el reconocimiento del derecho de asilo. No es menor la agresión de Ecuador a México. Gracias. Siguiente pregunta de Gilberto Molina, de Canal 11. ¿Qué opinión tiene sobre la exigencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, sí, de que se respeten los acuerdos del TEMEC en el marco del debate de la reforma al Poder Judicial, particularmente en lo que se refiere a las inversiones extranjeras, doctora? Sí, Gracias. leí lo que venía en las notas en los periódicos y busqué, lo voy a poner el video de la pregunta que le hacen al representante del Departamento de Estado y lo que él contesta, porque vale la pena escuchar toda la declaración de lo que dice. No sé si lo tienes por ahí, Mauro. On Monday, President-elect Sheinbaum spoke about the AMLO proposed judicial overhaul that could upset the balance of power in Mexico and create market unrest. How do you anticipate that Mexico's recent election and the proposed judicial changes will affect American treatment into Mexico? Well, obviously, Mexico is a sovereign country, and they have procedures that they can use to change their legal framework. We Ahí believe para- that judicial transparency. O sea, lo primero que is dice, vital, porque nosotros somos un país soberano, independiente, no somos ni colonia ni protectorado de nadie, nosotros tomamos las decisiones de acuerdo a nuestra Constitución. Pero eso es lo que él reconoce, lo primero que él reconoce. El representante del Departamento de Estado dice, México es un país soberano y tiene derecho a hacer todas las reformas jurídicas que quiera hacer. Y esto es importante porque es el principio de su declaración. Adelante. procedures that they can use to change their legal framework. We believe that judicial transparency is vital for all investors. Ahí whether también que la transparencia judicial es necesaria para cualquier inversión. Hasta ahí no hay ningún problema. Él está reconociendo, porque no hay que sacar, digamos, de contexto su declaración, ¿no? Y adelante. domestic Mexican investors are international investors, particularly those from the United States and Canada as USMCA Dale, dale. partners. We will continue to insist whatever
the future legal regime is in Mexico, that all the signatories to USMCA respect the protection of foreign investment provisions in that agreement. Nunca habla de que está en contra de la reforma del Poder Judicial, reconoce la soberanía de México y dice, cualquiera que sea el nuevo sistema, esperamos que se respete pues lo que está planteado en el tratado comercial. No hay ninguna cosa de que están en contra de la reforma al Poder Judicial. Es lo que yo he estado planteando, que el tema de la seguridad tiene que ver con la atención a las causas y la cero impunidad. Y la cero impunidad tiene que ver con una coordinación, colaboración, tiene que ver con la Guardia Nacional, con las policías, con las fiscalías y con un poder judicial que no esté dando amparos a delincuentes a partir de procesos de corrupción. Entonces, yo creo que hay que revisar bien cómo se dan las declaraciones, porque no veo contradicción. Y finalmente, pues el tratado es un tratado comercial que hemos firmado con Estados Unidos y habrá sus controversias dentro del tratado y también hay sus formas de resolución dentro del tratado. Pero continuamos. No hay, como siempre lo he dicho, no están en riesgo ninguna de las inversiones. Continuamos con Marco Fragoso de El Heraldo TV. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Xóchitl Gálvez de que dijo que México es un país triste y deprimido, además de las declaraciones de Marco Cortés en donde agradece el apoyo de Claudio X González, doctora? Siempre lo dijimos, más allá de la persona. Ellos representan el México del pasado y no han entendido el gran cambio que ocurrió en México. Tuvimos una elección en donde, con excepción de Aguascalientes y por pocos votos, todos los estados ganamos en todos los estados de la República. De los 31 estados y la Ciudad de México, ganamos 30 senadores, la fórmula principal. México cambió y además yo veo un México muy contento, feliz, alegre. Es más, no solo lo veo yo, las estadísticas de felicidad que se han hecho, hoy los mexicanos y mexicanas están más contentos que hace 6 años. Entonces el problema es que ellos se quedaron en el México previo a la Cuarta Transformación. Y por eso el resultado de la elección para ellos, porque no han entendido que México ya no es el México del pasado y que el régimen de corrupción y privilegios se transformó con la Cuarta Transformación hacia un México más justo, más solidario, más fraterno, con más justicia. Siguiente pregunta, Rocío Jardines de W Radio. Buenas tardes, doctora. Hacerle unos cuestionamientos en torno a esta reforma judicial, sí, forma parte del plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con otras reformas que son una veintena de ellas. A esto se suman las que usted envía, pero quisiera saber, hay muchas críticas, no solamente en la cuestión del Poder Judicial, viene también el contenido de la eliminación de diputados, senadores, etcétera, la eliminación de los organismos llamados autónomos, etcétera. ¿Usted cree y asumiría el costo político? Porque si bien hay voces sí a favor, también hay muchas en contra. También preguntarle, doctora, su reunión con los integrantes de la CENTE,
¿Cuándo se va a realizar? Ellos dicen, los maestros siguen llamándola a usted a tener un diálogo. También quisiera saber, doctora, su opinión ahorita que mencionaban a Xóchitl Gálvez. Ha habido este ruido, sobre todo por los gritos o el alza de voz que ella sufrió por parte de Marco Cortés, el líder del Partido Acción Nacional, estando dentro del mismo partido, que en 2 ocasiones ella dice que le alzó la voz, la más reciente, cuando ella la felicitó a usted. Saber su opinión al respecto y, por último, si me permite, doctora, su opinión sobre el mensaje que envía también el ex candidato Maínez, de que ponga también a consulta pública usted, una vez que dé a conocer los integrantes de su gabinete, que también opine la gente sobre esto. Gracias. Está bienvenido a presentar una reforma constitucional. A ver, primero vamos a definir las 5 primeras reformas y también las de los programas, por ejemplo, lo de adultos mayores de 65, que quede en la Constitución, y después vamos a las otras reformas. Y, por cierto, yo no veo costo político. La gente votó abrumadoramente por la Cuarta Transformación. Pero vamos por partes, no necesitamos platicar de todas las reformas. Y ahora pues estamos en estas 5. Y bueno, ya los asuntos internos de la oposición, pues son asuntos internos de la oposición. Última pregunta de Antonio Aranda, de Telesur. Muy buenas tardes, doctor. Antonio Aranda, de Telesur. Continuando con esta situación de Ecuador, por ejemplo, una acción de desagravio como permitir el asilo del expresidente, del ex vicepresidente Glass, ¿sería suficiente para poder terzar un poco más la relación, o van a dejar que sean ya las instituciones internacionales quien también asuma una postura? Hay un juicio, tiene que resolverse ese juicio. Si Ecuador asume lo que está pidiendo México en ese juicio, pues ya es distinto, pero tendría que cumplirse todo lo que está planteando México. ¿Eso sería suficiente como una acción de desagravio a nuestro país por la situación de la embajada? Pues es lo que dice esta demanda que presentó México y estamos de acuerdo. Bien, también en el tema internacional, 2 más y con eso concluyo. ¿Cómo sería su política hacia América Latina? Están hablando de una disculpa pública y del tema del asilo, porque entonces si ellos reconocen lo que dice la demanda y no hay disputa ahí en eso y lo reconocen, pues es distinta la situación, pero tienen que cumplir con lo que dice toda la demanda. Bien, por cierto, aprovechando esta situación, ¿qué situación ha traído a México que haya roto sus relaciones diplomáticas con Ecuador? Bueno, ya tendría que decirlo el actual gobierno, pero es un asunto de principios. Nosotros no podemos permitir que se viole nuestra soberanía, y se violó nuestra soberanía de manera violenta. Entonces, es un asunto de definición del gobierno de México, y el presidente actuó bien. Con respecto al resto de América Latina, ¿cuál será su visión de la política internacional? Hay que mirar al sur siempre, no solamente nuestra relación con Estados Unidos como socios comerciales, amistad, respeto, colaboración en diversos temas como iguales, sino, lo dije en el debate, todavía lo recuerdo, dije, como dice Benedetti, el sur también existe, y ahora se ha abierto mucho la relación hacia los países de América Latina y el Caribe. Finalmente, en cuanto a Estados Unidos, ¿qué preferiría? ¿La continuidad de Biden o Trump, o lo que sea sería bueno o afrontable por usted? Vamos a respetar la decisión del pueblo de Estados Unidos. No nos corresponde a nosotros una u otra posición. Nuestra Constitución dice soberanía de los pueblos. Y en la soberanía de los pueblos, el pueblo de Estados Unidos tiene que tomar su decisión, y cualquiera que sea la decisión que ellos tomen, nosotros pues tendremos una buena relación. Muchas gracias. Finalizamos sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Sobre los programas sociales, doctora, ayer le preguntábamos también si nos puede dar un aproximado de la cantidad en pesos, en lo que representa para el presupuesto,
sobre todo pensando en que hay economistas que dicen, marcan una preocupación porque pues esto va a ir creciendo, sobre todo el programa de apoyo a las mujeres de 60 a 64. ¿Cuánto representa, pensando en el déficit que podría causar al presupuesto? Ya no traigo la otra parte de la tablita, pero el de mujeres es 18,000 millones de pesos para el 2025 y el de niños y niñas son, a ver si lo tienes ahí, si mal no recuerdo, cerca de 34,000 millones, más o menos, para secundaria. Y hay recurso y no vamos a aumentar el déficit. Hubo un compromiso del secretario de Hacienda que lo planteó, creo que la semana pasada, de que incluso vamos a disminuir el déficit. Se puede hacer porque este año se está pagando prácticamente todas las obras estratégicas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces el año que entra ya no vamos a tener, digamos, esa presión de gasto sobre el presupuesto. Va a haber nuevas obras, pero en lo que arranca los nuevos proyectos de infraestructura que requieren su tiempo de proyectos ejecutivos, etcétera, vamos a iniciar el proyecto de vivienda. Eso nos va a permitir generar empleos, impulsar la economía, porque la construcción impulsa la economía interna principalmente, el mercado interno, el crecimiento económico y el empleo. Entonces vamos a impulsar el programa de vivienda, a terminar varios si deja pendiente el presidente algunas de las obras que deje pendientes, e iniciar con el nuevo proyecto y al mismo tiempo con los programas sociales. Yo en campaña, en varias reuniones, hablé de que todavía hay oportunidades de recaudación importantes sin una reforma fiscal profunda. Dos de las áreas o dos de las grandes oportunidades son, por un lado, todo tiene que ver con tecnología, digitalización, que permita también todavía disminuir aún más la corrupción que ha hecho muchísimo el presidente. Uno tiene que ver con digitalización exclusivamente, con el SAT, todavía digitalizar y tecnificar más el SAT, que tiene un potencial de incrementar la recaudación sin aumentar los impuestos. Y la otra es aduanas, donde el presidente ya ha incrementado de manera muy importante los ingresos y tiene también una oportunidad muy importante, y además pues reducir los tiempos que todavía se utilizan en puertos y en las aduanas del norte del país. ¿No va a aumentar el déficit? No, al revés, va a disminuir. ¿Habrá riesgo de que para cubrir estos programas sociales se le quite presupuesto a otros como cultura, deportes? No. Tenemos ya hemos estado trabajando el presupuesto desde que propuse los programas. Ya tenemos de dónde va a salir este recurso, cómo lo vamos a impulsar, cómo se va a aumentar la recaudación y cómo lo vamos a ir afrontando los siguientes años a partir de este incremento en la recaudación en el 2025 y los siguientes años. Gracias. Concluimos conferencia. Gracias a todos y a todas. Gracias. No, nada, nadie que les vaya a dar notas. Se pueden ir temprano, no se van a perder de nada en especial. Descansen ya. Por eso dimos conferencia y además como me preguntaron de la declaración cuando íbamos en el vehículo, dije, a ver, pues sí vale la pena explicar completo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias.